Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para contarles lo que pasa, ampliarles lo que pasa, enmarcarles lo que pasa, opinar sobre lo que pasa para ustedes, para que ustedes puedan afinar sus propias opiniones, descartando las que les parezcan no útiles y ya quedándose con las que les valgan. Eso porque en esta casa se hacen las cosas con dos principios, la valentía y el rigor. Y tenemos muy a gala que aquí prepondera el ambiente de libertades. De lo contrario, pues esto sería una telepedro. Y si se quedan 5 minutos viendo el programa, descubrirán que no. Que esto tiene otro sabor, un sabor especial, como decía la famosa canción. Nos acompaña aquí a mi lado ya doña Paula Cruzado, del Club de Amigos del Toro Televisión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Pues nada, vamos a contar lo básico, que es que nos ayuden, que nos apoyen. Eso es. Que estén, que notemos su aliento. Y eso a veces también tiene que ver con el dinero. Pues claro que sí, porque al final este medio de comunicación, Xavier, lo construimos entre todos, entre las personas que nos ven día a día y que hacen posible, dándose de alta como socio, haciendo donaciones, que hacen posible que este medio de comunicación sea cada día pues más grande, cada día podamos enfrentarnos a estas telepedros como aquel que hice y sobre todo pues que nos llamen. Todos los días tenemos llamadas de la gente dándonos las gracias por existir, dándonos las gracias por informar y por apoyar estos principios y estos valores que esta casa lleva defendiendo desde que nació, desde el principio de todo, y que mucha gente se siente identificados con ello. Y para eso, para que los podamos seguir defendiendo, para que podamos seguir siendo esa voz de todas aquellas personas que nos escuchan a través de la radio Libertad, que nos ven a través del Toro Televisión, pues para que podamos seguir haciéndolo, les necesitamos a ustedes. Necesitamos que nos apoyen económicamente para poder hacer de este medio de comunicación un proyecto todavía más grande del que cada día vamos creciendo un poquito más. Bueno, entonces, modalidades. Una manera de apoyarnos es hacerse miembro del Club de Amigos, tan sencillo como llamar al 91 616 2464, a lo mejor le sale Paula, sí. Y entonces eso en 5 minutos se concreta. Sí, el alta la verdad es que es muy sencilla, al igual que la persona que quiera elegir una donación. Además, el alta, la cuota la eligen ustedes en función pues, de lo que estimen oportuno, de lo que su economía le permita, y así, pues como siempre decimos, granito a granito ayuda, no se hace granero, pero ayuda siempre al compañero. Y es muy sencillo, o sea, lo que necesitamos son datos muy básicos: nombre, apellido, dirección postal, su DNI. ¿Para qué necesitamos estos datos? Lo primero, pues para saber quiénes son, y lo segundo, porque esta cuota es desgravable en su declaración de la renta. Los primeros 250... Igual que la donación, entonces. Eso es, al igual que la donación. Se considera donación tanto lo que es la donación puramente como lo que es la cuota de socio. A ambas se pueden desgravar. Los primeros 250 euros se pueden desgravar hasta el 80% de ellos, es decir, 200 euros, con lo que se quedaría una cuota anual de 50 euros al año. Ahora que estamos en el comienzo del año y que cada uno, pues bueno, ya hemos superado la cuesta de febrero, aunque este gobierno no nos lo pone nada fácil, y la verdad es que somos conscientes de la situación en la que atravesamos todos, porque también nosotros somos personas y vemos que al final pues no es tan sencillo llegar a final de mes, pero gracias a todos ustedes por hacer ese esfuerzo, por quitarse esos pequeños caprichos, como nos dice mucha gente, pues me he quitado el café o la caña del mediodía, pues para dárselos a ustedes. Pues de verdad que muchísimas gracias por hacer ese esfuerzo. Pues que sepan que esos primeros 250 euros se desgrava al 80, le devuelven 200 euros y se quedaría una cuota anual de 50 euros. Otra opción también de que pueden ayudar al Club de Amigos, y también es muy sencilla y sobre todo aprenden y disfrutan, son a través de nuestras actividades. Ayer acabó el ciclo de Javier Sardón, de la Leyenda Negra. Desde aquí darle las gracias porque fue un ciclo maravilloso, y empezamos otro ciclo, que es el ciclo de Locos por el Quijote, que a nosotros nos encanta. Vamos a leer y a comentar los pasajes más apasionantes de la obra de Miguel de Cervantes, en el que iremos descubriendo pues, su humor, su ironía, la sorprendente forma de mezclar la ficción con la realidad, que sigue pues, revolucionando lo que es el mundo de la literatura, y sobre todo que fue el primer
paso a la novela moderna. Va a ser todos los miércoles desde el 15 de abril hasta el 20 de mayo. Ya están abiertas las inscripciones. Se pueden también, como saben, es de forma presencial y online a las 7:30 de la tarde. Y la verdad es que bueno, tiene una pintaza este ciclo, porque además mucha gente nos lo estaba demandando, que hiciéramos algo de literatura, y queríamos empezar con el Gran Quijote. Pues no se me ocurre mejor idea. Así es que ya están tardando en inscribirse para no quedarse sin plazas, porque esto va a tener éxito. Para seguirlo por online también hay que reservar plaza. Eso es, hay que reservar plaza tanto de forma presencial o online. Más que nada el online tiene que reservarlo. ¿Para qué? Para que le hagamos llegar el enlace de conexión para que se pueda usted disfrutarla. Bueno, pues muchas gracias, Paula. Gracias a ti siempre, Xavier. Vamos con un tema. Recordarán que de esto hablamos anteayer, cuando apareció una encuesta o un trabajo de campo que ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios, que venía a decir que es imposible conseguir cita en el SEPE y en la Seguridad Social. Y como eso coincide con innumerables quejas que yo vengo recibiendo en carta y por correo electrónico y de no sé cuánta manera, pues uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo puede ser que esto funcionara mejor antes, cuando el ciudadano iba allí, pedía un número, esperaba media hora y resolvía, que ahora que se levantan a las 6 de la mañana, que tal y que cual, para intentar conseguir cita, y que genera enorme preocupación no tenerla, sobre todo cuando uno está tramitando cosas que tienen que ver con el desempleo o con la jubilación? Por eso le hemos pedido a don Manuel Galdeano, que es coordinador nacional del CESIF en el SEPE, que podamos mantener este diálogo para ver dónde está el problema. Muy buenas tardes y gracias, de verdad muchas gracias por estar ahí, por poder comentar con usted cuál es el problema de esto de la cita previa, que en fin está levantando tanta mala uva entre la gente, que dice, oye, vamos a ver, que esto era muy simple de hacerse. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en principio, buenas tardes, Xavier, buenas Sí. tardes a todos. Nosotros, desde CESIF, ya llevamos indicando, sobre todo con motivo de la pandemia, la extrema dificultad en la que se encuentra el SEPE en lo que tiene que ver con los recursos humanos. Lo que ha estado comentando con anterioridad es todo consecuencia de la gravísima carencia de efectivos que tiene el SEPE. Hay que recordar, e insisto, desde CESIF lo llevamos denunciando ya muchos años, que el propio SEPE ha perdido 3.500 puestos de trabajo en los últimos 10 años, puestos de trabajo que no se han cubierto, puestos de trabajo y personas que ahora mismo no están atendiendo a la ciudadanía. ¿En qué se traduce eso? La consecuencia indefectible es que las personas que precisan de nuestra atención presencial pues no están pudiendo conseguir cita, como bien señalaba usted, claro. Claro, pero vamos a ver, hombre, digo yo que a lo mejor han bajado el número de trabajadores, pero han invertido en una informática. No parece que sea el caso, no parece que sea brillante la informática, porque no es nada difícil. Una cosa será, don Manuel, que a mí me den la cita esta semana o el 13 de abril. Eso ya veremos, pero hombre, el sistema de otorgación de las citas que hace que la gente se levante a no sé qué horas para intentar conseguirlas, y no, y tampoco, y no, y tampoco. 6 veces, decía la encuesta que conoce, supongo que conoce, de la OCU, que en diferentes ciudades españolas, 6 intentos y la mitad de ellos imposible conseguir la cita. Es más, algo extraordinario, hay un mercado negro de citas con el SEPE. Pero eso, ¿dónde se ha visto? Pero vamos a ver, daña su reputación, daña la reputación de los trabajadores que están allí. ¿Qué inquietudes? Supongo que ustedes lo habrán transmitido a quien tenga el mando ahí, que supongo que será el Ministerio de Trabajo, la vicepresidencia de la señora que se va a Hollywood, no lo sé. Pero desde luego hay presión desde dentro para que eso cambie. Indudablemente, al menos por nuestra parte, desde CESIF, lo llevamos, insisto, lo llevamos advirtiendo ya muchos años, y la consecuencia es evidente, que nuestros usuarios que precisan una atención presencial no están pudiendo conseguir cita. Vuelvo a reiterar que es el problema y la consecuencia es de la gravísima carencia de efectivos. Cuanto menos efectivos, menos citas podemos dar. Yo le puedo poner, por ejemplo, el caso de Madrid. En el caso de Madrid, Madrid, Barcelona y Baleares son las provincias en lo que tiene que ver con el SEPE en que se encuentran en una mayor dificultad a la hora de la obtención de cita previa por parte de los usuarios.
el caso de Madrid, por ejemplo, somos una plantilla que del 100% de puestos que tenían que estar ocupados, solamente están ocupados un 43% de puestos. Eso se traduce en que la demanda de citas que se nos solicita es muy inferior a la oferta. Nosotros en Madrid estamos dando una media de entre 3.000 y 3.200 citas diarias y tendríamos que estar dando alrededor de 7.000 citas. Evidentemente, cuando nosotros cerramos la cita del día, hay mucha gente que está intentando pedir cita al día siguiente y así sucesivamente. Si fuéramos un número de efectivos mayor, evidentemente podríamos dar muchas más citas y sería mucho más fácil para todo el mundo conseguir cita con nosotros. Entre otras cuestiones que planteábamos desde CESIF, y además entendemos como muy importante que no se nos ha hecho, que se ha hecho caso omiso por parte del Ministerio de Trabajo y por parte de la ministra Díaz, era la implantación, ya que somos un número de efectivos muy evidentemente reducido comparado con cuantos teníamos que ser. Lo que hemos solicitado es la implantación de la jornada de tardes de una manera universal y voluntaria, como tiene, por ejemplo, la Seguridad Social, que lo que nos permitiera es ofrecer una mayor atención al usuario, al ciudadano, en un mayor número de horas al día. Y es algo a lo que se han negado, el que el SEPE abra por la tarde, la cita a los ciudadanos. Ya digo, insisto, que es un problema de gravísima carencia de efectivos. Lo de la informática, bien es cierto que es un caso aparte, porque también exigíamos desde CESIF que se renovaran las aplicaciones y los sistemas informáticos que databan de los años 80. El SEPE se ha puesto a ello, pero evidentemente con una dificultad tremenda, porque, por ejemplo, una aplicación informática con la que estamos gestionando todo lo que tiene que ver con la reforma del nivel asistencial, o lo que todos ustedes conocen como los subsidios, se implantó esa nueva aplicación informática el 1 de noviembre del 24, fue cuando se entró en vigor la norma que posibilitaba, insisto, esa nueva tramitación del nivel asistencial, y seguimos teniendo problemas con ese conjunto de aplicaciones informáticas que se han puesto a nuestro uso para la gestión de las prestaciones. O sea que evidentemente las aplicaciones informáticas están incidiendo en una gestión mucho más farragosa, pero insisto y vuelvo a reiterar que el problema del SEPE es gravísima carencia de efectivos. Además, efectivos que deben de incorporarse, en nuestra opinión, y que es un hecho cierto, con competencia para el reconocimiento de las prestaciones, porque no todo el mundo tiene la capacidad o la competencia dentro del organismo para el reconocimiento de la prestación. Y luego me imagino que ustedes deben tener la sensación de que les están ahogando con nuevas y nuevas y nuevas prestaciones y que no han ampliado la plantilla. Eso también es así, hay que reconocer las cosas. Convengo con lo que usted dice porque es un hecho cierto. Pero es un trabajo especializado que requiere un conocimiento de la materia pues a fondo, que es muy cambiante, que tiene muchos detalles y que, lo triste, ya estará usted conmigo, en que los ciudadanos recuerden la época en la que preferían estarse ahí 3/4 de hora esperando el turno del numerito a la situación actual de la cita por sistemas informáticos que no están muy bien construidos, porque hoy en día, pues en el mundo sanitario, más o menos no conseguimos las citas en la privada tan deprisa, pero bueno, se consiguen las citas con un margen de espera razonable y las consigues a gran velocidad, y aquí lo que falla es que el ciudadano, pues mira, hoy no he encontrado, voy a probar mañana. Esa angustia de tener que trabajar para conseguir algo que antes era mucho más sencillo. Lo que desconoce la ciudadanía en este sentido es que si no consiguen cita con nosotros, en nuestra página web, en la página sepe.es, hay una parte en la que hay, según se abre la página, hay una parte que pone presolicitud de la prestación. Si las personas no consiguen cita para una atención presencial, lo que pueden hacer es solicitar a través de esa página web la prestación a la que tienen sin duda derecho en su caso, y pueden solicitarla vía telemática. Lo que es un hecho cierto es que no todo el mundo, y creo que esto ya lo ha avisado la OCU en ese estudio de campo, no todo el mundo evidentemente está preparado o es lo suficientemente avezado como para comunicarse con la administración telemáticamente. Claro. Y eso es un problema. Lo que sí me gustaría significar, y defendemos desde CESIF, es el servicio público. En el caso del SEPE,
La ciudadanía lo que tiene derecho, y para eso paga los impuestos, es para tener una atención presencial. Si yo no consigo cita presencial con el SEPE y lo hago telemáticamente, todas las dudas que me genera a mí la pérdida de empleo, que es una situación verdaderamente horrible, todas esas dudas a que yo preguntaría a la persona que tengo delante y me está atendiendo, pues no lo puedo hacer porque lo hago telemáticamente y no tengo posibilidad de transmitir todas esas dudas y solicitar las aclaraciones que en su caso estime oportunas. Claro. Y la cuestión es que lo que tiene que hacer el SEPE es nutrirse de los efectivos suficientes para que todo el mundo tenga derecho a una cita de atención presencial en la cual aclarar todas las dudas que origine su nueva situación de la pérdida de empleos, está claro. Don Manuel, mi última cuestión. Me llegan cartas que dicen que es que la página se cuelga horrores, que la página en la que debe solicitar la cita está muchas veces hundida y que no se sabe cuándo se va a recuperar. ¿Eso a ustedes les consta? Sí, claro, me refiero que como no puede ser de otro modo, lo mismo que nos consta, en fin, oficiosamente, porque todo el mundo muchísimos manejamos las redes sociales y como usted comentaba antes, se venden citas en locutorios que tienen programas específicos para conseguir citas que otros no tienen. También es cierto que en muchos casos en la página institucional, la página web del propio Servicio Público de Empleo Estatal, pues no funciona en la medida que requiere una demanda tan fuerte de visitas, ¿no? Y eso ya todo esto lo llevamos denunciando desde CSIC desde hace mucho tiempo y parece que en la mayoría de los casos, como le comentaba, por ejemplo, en la prolongación de jornada que se debía implantar en el SEPE de abrir las oficinas mañana y tarde, pues también se está haciendo caso omiso por parte del Ministerio o no se están poniendo los medios adecuados para que la ciudadanía tenga la atención que evidentemente, como nosotros desde CSIC decimos, la atención que evidentemente merece la ciudadanía en este sentido. Señor Galdeano, bueno, pues le agradezco estos minutos, estas explicaciones que nos ayudan a entender el problema y por qué se produce. Y bueno, y espero que haya suerte en lo de que alguien se fije en esto y lo corrija, porque en fin, estamos en el país de la deuda, tampoco cuesta tanto endeudarse un poquitín y contratar a unos funcionarios que suplan las vacantes o un sistema informático, o ambas las dos cosas a un tiempo, que sería lo que... Yo le quiero, si no le importa, le pondría un ejemplo, ¿Cómo no? Palmario, ¿no? En el SEPE se han han desaparecido 3.500 puestos de trabajo. De los 3.500 puestos de trabajo que nosotros desde CSIC exigíamos a la ministra que hiciera una oferta de empleo público extraordinaria específica para el organismo al objeto de cubrir como mínimo ese número, la ministra y el ministerio lo que aprobaron fue 926 plazas de las 3.500 que pedíamos. Pues esas 926 plazas que aprobaron en su momento ni tan siquiera suplen las 1.400 bajas por jubilación que se han producido en la plantilla de los últimos 4 años. La plantilla tiene una media de edad muy, muy alta y no se están cubriendo las bajas que se están produciendo, desde luego ni por oferta de empleo público ni por concurso de puestos de trabajo. Habida cuenta de que otro de los problemas fundamentales del SEPE es que el SEPE no es un organismo en absoluto atractivo ni para los funcionarios de nuevo ingreso ni para los trabajadores o funcionarios de la Administración General del Estado que podrían pedir destino en el Servicio Público de Empleo Estatal. Entendido. Señor Galdeano, le deseo una feliz tarde y le agradezco de verdad mucho este intercambio que nos ayuda a entender qué pasa ahí dentro, ¿eh? Y ahora ya lo entendemos mejor. Gracias. Igualmente, un cordial saludo. Muchas gracias. Un placer. Bueno, y de los problemas de la Administración, que nos cuesta un pico, ¿eh? En el año 2025 los funcionarios nos costaron 22.000 millones de euros en salarios. No digo dónde están puestos o dónde se habría que poner más, eso ya es una consideración para mí totalmente desconocida. Yo lo que les cuento es lo que nos cuestan y el número de funcionarios y contratados que ha crecido exponencialmente. No los habrán destinado al SEPE, ¿eh? No lo pongo esto en cuestión, pero en conjunto han aumentado muchísimos y la verdad es que nunca se había producido un cuello de botella tan absurdo y tan estúpido como el que vivimos en la Seguridad Social y en el SEPE. A lo mejor es que
alguien debería entrar ahí y hacer las inversiones que fueran necesarias para que no supusieran un problema para los usuarios. Bueno, nos vamos al conflicto que ha tenido hoy dos grandes aldabonazos. Por un lado, tenemos que Israel reconoce o afirma o se vanagloria de haber eliminado mediante un bombardeo al ministro de Inteligencia iraní apellidado Yatib. Se trata del tercer alto cargo del régimen que muere en las últimas 24 horas en ataques. Los anteriores fueron el hombre con más poder en el régimen, que es Larijani, y luego también el jefe de una parte de la milicia revolucionaria, de la Guardia Revolucionaria iraní, que se apellida Soleimani. Así que estos tres altos cargos parece que Israel ha dado a su ejército consignas de ir eliminando a las principales figuras del régimen de Teherán. Y por otro lado, por el lado opuesto, ¿qué pasa en Irán? Pues que Irán ha atacado esta madrugada a Israel con alguna bomba de racimo que ha saltado por encima o que ha perforado el escudo del que los israelíes están tan orgullosos. Pues hoy el escudo parece que no ha podido evitar que las bombas israelíes alcanzaran objetivos civiles en Irán. En Israel. Y después, pues que ha habido un ataque en una provincia oriental de Arabia Saudí, donde hay muchos yacimientos petrolíferos, así como hay que reseñar también que los estadounidenses y los israelíes han bombardeado una gran explotación que se dedica a producir gas natural de Irán. Es la más grande del mundo, Bueno, pues todo esto no son noticias halagüeñas en absoluto para los que deseamos que el conflicto acabe y que volvamos a una cierta normalidad petrolera para que nuestras economías y nuestras vidas no se vean afectadas por el conflicto que inició Trump atacando y matando al líder supremo de la revolución iraní, que se llama Ali Khamenei. Bueno, entonces dejamos aquí el conflicto para hablar de otro conflicto. Hoy estaba de visita en España Volodymyr Zelensky. Se ha visto con el rey, se ha visto con el presidente del gobierno, ha ido a las Cortes y bueno, todo es una previa que culminará mañana con la presencia de Zelensky en el Consejo de Líderes Europeos y ya saben, la posición tradicional de Zelensky es pedir que no les dejen solos, recordar el compromiso de la Unión Europea con ellos, en fin, escuchamos a Zelensky. Este programa nos permite comprar cosas para las que no tenemos alternativas en estos momentos. Son las misiles para los sistemas Patriot. No hay alternativas para hoy. Estamos trabajando en fabricar sistemas contra misiles balísticos, pero necesitamos tiempo y al mismo tiempo necesitamos proteger las vidas ya hoy, porque los rusos nos siguen atacando, los rusos no paran. Bueno, previsible. La respuesta de Sánchez: vamos a enviar a Ucrania 1.000 millones de euros que se van a traducir en producir armamento de forma conjunta. Escúchenle. Un nuevo compromiso dotado con 1.000 millones de euros para el año 2026 en apoyo bilateral. De esta forma, el apoyo de España desde el comienzo del conflicto en este ámbito bilateral militar asciende a casi 4.000 millones de euros. Vamos a trabajar juntos y vamos a impulsar la coproducción, la cofabricación en el ámbito de la defensa industrial. ¿Eso del no a la guerra? ¿Trabajará conjuntamente con Ucrania en producir armas? Esas armas, Sánchez, serán usadas contra el enemigo ruso. Esto no es muy pacifista, ¿eh? No sé qué les parecerá a los de Podemos y a los de Sumar, Izquierda Unida y todos estos socios suyos. Pero bueno, oiga, es que esto es
bueno, deja en el valor del 0 o menos que 0 las cosas que dice Sánchez cuando habla. Un oportunista que ahora le conviene decir no a la guerra y hacerse el pimpollo, y cuando vaya a la reunión del Consejo de Líderes Europeos, pues le van a tomar como un individuo poco fiable. ¿Qué es lo que dice de él Donald Trump? Pero bueno, dejemos los conflictos internacionales de un lado, y aquí hay conflictos. También hay un conflicto tremendo sobre la capacidad que tiene Adif de solucionar sus propios problemas, tanto el del mantenimiento con el accidente de Adamuz, como el que se ha producido hoy en los sistemas de señalización, que ha provocado retrasos muy significativos en todos los servicios del AVE que llegan o que salen desde Madrid. La avería se ha producido cerca de la estación de Atocha. Adif dice que, bueno, que ha habido retrasos significativos, pero que enseguida se ha podido recuperar la normalidad, y la gente está que trina. Y está que trina, y más que tiene que ponerse la gente, que paga un dinero para unos billetes, subirse a unos trenes y llegar en hora a unos sitios. Y desde luego, cuando te dicen que el motivo del caos que ha vivido hoy la alta velocidad en Madrid es que ha habido un operario que se ha equivocado y ha cortado 8 o 6 o no sé cuántos cables de fibra que no tenía que haber tocado y ha anulado los sistemas de señalización, pues eso, ¿saben lo que significa? Que el mantenimiento no lo hace gente que esté formada, que seguramente estará subcontratado, y que esto es un desastre, y que la alta tecnología que requieren los trenes de alta velocidad no se puede manejar como si esto fueran las sobrinas de Ábalos. Hoy, por cierto, sépanlo, Traxa ha mandado al Tribunal Supremo un informe que dice que se vulneró todo para la contratación de una de las sobrinas favoritas de Ábalos. Vamos al vídeo de lo que ha pasado hoy en el tren de alta velocidad, o de velocidad muy, muy demorada. Vuelve el caos en la alta velocidad española. Los retrasos en decenas de trenes con origen o destino Madrid han vuelto a provocar infinidad de quejas de miles de usuarios que han tenido que esperar 1 hora o más a su tren. Algunos hasta se han quedado parados en mitad de la nada. Parado completamente, aproximadamente hemos estado 1 hora y después nos hemos parado 2 veces más, pero esas segundas veces ha sido un intervalo más pequeñito. Y hemos llegado a las 2 y 2 minutos, es decir, hemos tenido 3 paradas en el recorrido y hemos tardado 1 hora 45 minutos más. Si no están las condiciones, pues no ofrezcan el servicio. La causa de todo esta vez, según Adif, una incidencia en los sistemas de señalización, en concreto una caída de tensión que ha afectado a las estaciones de Chamartín y Atocha. El origen de esta incidencia podría estar en un fallo humano. Un operario de una empresa externa habría arrancado 8 cables de fibra óptica por error, provocando la caída de los sistemas de señalización, afectando así a las 2 principales estaciones de la capital. Este desastre ha perjudicado por completo y nuevamente la jornada de miles de viajeros. Muchos han llegado tarde a sus puestos de trabajo, al médico, y algunos incluso han perdido un segundo tren. Por temas de trabajo, no llegaban a la hora, cada uno tiene sus planes, vamos en esta vida con tanta rapidez que no podemos, esto no se puede permitir. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy mala, muy cansado y no estamos bien para hacer estos trayectos tan largos en estos tiempos que corren como está la vida y se tarde tanto tiempo. Finalmente la incidencia se ha solventado y la circulación se ha retomado lentamente a lo largo del día, acumulando retrasos significativos. Se cumplen 2 meses del accidente de Adamuz y continúan muchas preguntas en el aire, pero se han pinchado muchos globos, ¿eh? Por ejemplo, la teoría estrafalaria del ministro Óscar Puente de que hubo un fallo oculto, eso nada de nada. Cada vez queda más claro en el juzgado de Montoro, donde se está trabajando la instrucción del caso, que el problema se debió a un fallo en la vía o a la soldadura de un raíl con el otro, donde se produjo el descarrilamiento. Así es que estamos un poquito más cerca de conocer la verdad. Espero que sea pronto. Hablemos de la droga. Ya sabéis que yo estoy muy concernido por este asunto y que quiero que me ayudéis a que cambien las cosas respecto de la droga. Hoy, pues como todos los días, operación antidroga, esta vez en un pueblo madrileño, en Collado Villalba.
15 detenciones, 15 personas detenidas. Ahí han encontrado de todo. Vendían cogollos, cocaína, hachís, marihuana, en fin, 15 detenidos, un pueblo relativamente pequeño. ¿Y qué los agentes que han intervenido? Pues dinero en efectivo a lo bestia, han intervenido material de pesaje, contadora de billetes y coches deportivos de alta gama, así como todos los signos externos de que este negocio es muy floreciente. En fin, lo de la droga o lo cortamos o esto torcerá definitivamente la sociedad española, incluso puede que hasta más de lo que lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Bien, nos vamos a ir a la Comunidad de Aragón porque ahora lo van a escuchar. La presidenta de la Asamblea Aragonesa, María Navarro, hoy contaba que el candidato a renovar la presidencia, Jorge Azcón del Partido Popular, se ha presentado ya en forma de candidato a la investidura, a pesar de que no tiene cerrado un acuerdo de estabilidad de su gobierno con Vox. Y propongo de manera oficial a Jorge Azcón Navarro como candidato, único candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Como todos ustedes saben, hoy no vamos a fijar plena investidura porque vamos a respetar la voluntad negociadora de las fuerzas políticas y, por tanto, será en un momento posterior. Ustedes saben que tenemos como fecha límite el 3 de mayo para proclamar el presidente y, por tanto, desde hoy hasta el 3 de mayo tenemos esa fecha que convocaremos el pleno de investidura. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, corriendo, porque enseguida abrimos la mesa de análisis político. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Las 8:05, vamos deprisa a nuestra mesa de análisis político. Lo primero, las presentaciones. Doña Patricia Rueda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Diputada de Vox por Málaga. Y luego tenemos que hablar de Málaga a fondo. Don Manuel Pino, eminente jurista, vicepresidente del Club Liberal Español, taurino de pro. Buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Don Roberto Granda, analista político, periodista y buen amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre con posibilidades de mejorar, pero no me quedo. Ay. ¿Qué darías tú porque hubiera elecciones el 19 de mayo? Más que el día de San José o el Día del Padre, ¿no? Lo darías todo, ¿no? Ya, yo el Día de España. De momento me tengo que conformar con una sesión de control que aporta bien poco, en la que hemos intentado sacar de lo malo lo mejor. Pero esto es lo que el resultado que nos da es este. Bueno, el resultado. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han enfrentado en el Congreso a causa de la guerra en Irán. La Cámara Baja debatía por primera vez sobre esta ofensiva en plena resaca de las elecciones en Castilla y León. Los comicios autonómicos han consolidado al Partido Popular como primera fuerza política y eso ha permitido al líder de los populares sacar pecho. Por ello ha comenzado su intervención felicitando a los socios de Sánchez ante la derrota del pasado domingo. Pero hoy quería empezar felicitando a sus socios, a los socios de Sumar, de Izquierda Unida y de Podemos. Felicidades por sostener al gobierno, felicidades por tragar con todo, con las mentiras, con la incompetencia. Ahí tienen el resultado, 0 escaños. Pero Sánchez, lejos de hacer autocrítica, ha preferido presumir de la postura del gobierno ante la situación en Irán y ha vuelto a defender su lema del no a la guerra. ¿Y dónde está el gobierno?
El Gobierno ha estado donde ha estado siempre, en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra. Y aunque Sánchez disimule, dice Feijóo que es imposible ocultar sus derrotas. Lo llama perdedor y le acusa de aprovecharse de la guerra. Por más que disimule, señor Sánchez, 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos 4 años. Momento en el que Sánchez tira de un clásico. Ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. Sobre la mesa también han estado las medidas que presentará el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra. El líder del PP ha exigido a Sánchez que no traiga todas las medidas en otro decreto ómnibus y le ha pedido que deje de exprimir a los españoles. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra. Un día que el gobierno recauda más y los españoles tienen menos. Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus. Pero Sánchez da por hecho que el PP votará en contra del decreto. Y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente. Y reta a Feijóo a posicionarse en la guerra. Si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Bueno, Sánchez en el estado puro, en fin, sobrado. Por cierto, las medidas, el Gobierno está muy preocupado porque se las tumben en el Congreso. Por lo tanto, lo prioritario, a Sumar ya la dan por... Pero lo prioritario es que el PNV y que Junts se las voten favorablemente. Por lo tanto, no va a haber medidas de bloqueo de los alquileres en el tema de la vivienda, como le reclama la ultraizquierda, y probablemente lo que haya sea un decaimiento del impuesto especial de la electricidad, 5%, que se puso exclusivamente para el año 23 y que ahí continúa en nuestro recibo de la luz. Eso probablemente lo suspendan durante un tiempo y luego medidas pequeñitas sobre los transportistas, el sector agrícola y tal vez el pesquero, pero ya veremos de qué alcance son esas medidas. Pino. Bueno, pues la sesión de control es una más, tú más, y a lo que nos tiene acostumbrados, sin hablar de los temas más importantes que tiene la ciudadanía española, pero bueno, es una de reproches de unos contra otros y los latiguillos de siempre ahora ponen el no a la guerra porque la han puesto en escena y electoralmente Castilla y León, y bueno, pues tú más, y sin nada concreto. Ha hecho un gran ridículo también la ministra candidata andaluza de Hacienda cuando le han preguntado por los presupuestos. Luego lo vemos. Específicamente. Bueno, pues entonces quería decirte esto y además lo de las ayudas que tú has comentado. Las ayudas, pues yo creo que tienen posibilidad de hacer más cosas, no solamente dejarlo en el tema porque ahí hay problemas que afectan a los agricultores, problemas que afectan a los fitosanitarios, que van a venir más altos, problemas que afectan al gasóleo profesional, problemas con los transportistas. Ahí hay temas que si quieren hacer un paquete de medidas, tienen que hacer un catálogo importante. Lo que no pueden hacer, que yo creo que lo ha advertido ya el líder de la oposición, es meter morcillas de otros temas en ese decreto ómnibus, como es para contentar a estos, lo que tú acabas de apuntar, de que si hay que prorrogar las viviendas, que si hay que congelar los alquileres, todo este tema que afecta a la propiedad privada, que ya lo ha dicho Just que no lo va a votar, ¿no? Yo creo que no lo van a meter y que esta vez las medidas irán claras para apoyar a la gente más necesitada con motivo de la guerra y de la subida de los precios. Patricia. Pues hemos visto de nuevo la hipocresía del bipartidismo en estado puro, porque Feijóo le dice, ¿no?, a Sánchez, ¿no?, un gobierno que se sostiene, pero es que Feijóo sigue sosteniendo este gobierno cuando no utiliza todas las herramientas democráticas para echar cuanto antes de la Moncloa a Sánchez. Y estoy hablando de una moción de censura. Y sinceramente, Feijóo no es líder de la oposición. No puede ser oposición cuando terminas apoyando muchas de las medidas que trae al Congreso de los Diputados el socialismo más corrupto y traidor con España, y a la vez también siguen pactando en Bruselas en contra de los atentados en contra de los intereses de nuestra nación. Y es triste, ¿no?, cuando vemos ahí Feijóo llama perdedor a Sánchez. ¿Y tú eres el ganador? ¿El ganador de qué? El ganador también de la traición a España.
Y entramos en esos dimes y diretes de unos y otros, donde se ríen y se mofan, en un momento en el que sobre la mesa de nuestros corazones están los 47 heridos, o muertos, perdón, en los accidentes, y la que España está pasando por el peor momento político, social, económico y moral. Y de trenes luego hablamos. Sí. Don Roberto. Pues es que Sánchez no ha ganado ninguna elección. Es un presidente ilegítimo, no, porque al final, como se dice antes, como se suele decir, la aritmética parlamentaria da con los apoyos, pero no ha ganado ninguna elección, y las primarias de su partido fueron de aquella manera, con Koldo detrás de una cortina, haciendo el canje de las papeletas para que aquello cuadrara, y con la financiación que está bajo sospecha, y de los negocios del suegro y demás. En cada elección autonómica, salvo en Castilla y León, que ha subido un poco, pero no le dio para ganar la plaza, en cada elección autonómica, cada comicio, el PSOE pierde, ha perdido Aragón, perdido Extremadura, Castilla y León, perdió Andalucía, y Podemos desaparece, lo que no es mala noticia. A mí me parece perfecto, genial. Podemos, de hecho, es que nunca debería haber sido creado, pero bueno. Pero claro, porque el votante de izquierdas, el PSOE se ha podemizado tanto que dices que para votar a Podemos votamos a Sánchez, que defiende prácticamente lo mismo, y encima pacta con los nacionalistas, pacta con los filoetarras, habla del lema este, no a la guerra, que a mí me parece muy curioso, porque es como si lleváramos 23 años de paz. Hemos pasado de la guerra de Irak a la guerra ahora, a los bombardeos en Irán, sin que hubiera ningún otro conflicto en el mundo, porque no se ha manifestado por otro conflicto. Y luego piensas, pero si Obama bombardeó por lo menos 7 países, o sea, Libia, a Gaddafi, tampoco es que fuera santo de mi devoción, pero terminó empalado, literalmente. Entonces no había que sacar el no a la guerra. O sea, y lo hizo orgullosos, fíjate, la misma chapa 23 años después. ¿Y dónde estuviste estos 23 años en todos los conflictos del mundo? Solo existen las guerras cuando Estados Unidos, el Partido Republicano. Entonces, bueno, Sánchez tiene un repertorio muy limitado, y te das cuenta, es siempre ultraderecha, fango, y tú más, o saca a Franco, que ya lo sacó de Colgamuros, aquí, ya no le queda más a lo único que lo mueva a Ferrol, pero no sé. Yo creo que parece como el ocaso de un hombre con un repertorio muy limitado, pero que bueno, de momento le vale. Vamos con esto que ha dicho María Jesús Montero. Antes ha sido genial el propio Sánchez cuando le han dicho, oiga, ¿y del compromiso de los presupuestos qué? Dice, con lo que yo tengo que hacer en el mundo, voy a estar pendiente de los presupuestos. Y luego ha sido más malévola, porque es más mala, es más, no sé, pero tiene pinta de ser más mala. María Jesús Montero. Esta dice que, oiga, que la prórroga de los presupuestos es constitucional. ¿Por qué me reclaman? Además, los presupuestos van a venir dentro de este año, dice. Véala. La prórroga presupuestaria es plenamente constitucional y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país. Y seguimos trabajando para traer unos presupuestos durante este año. Pero ello, señoría, señor Tellado, no impide que sigamos atendiendo a las iniciativas políticas, por ejemplo, el plan de vivienda, o atendiendo a las crisis que sobrevienen, en este caso, en la crisis de la guerra de Irán, de todo lo que puede ser el encarecimiento de los precios que conlleva esta guerra. Y, por tanto, señoría, vamos a seguir trabajando, como hicimos con el tren de Borrasca, para abordar un paquete de medidas que permita proteger a nuestro tejido productivo. Manuel. Bueno, pues mira, la ministra vicepresidenta primera y de Hacienda, pues miente como ella es. No tiene una buena escuela de Sánchez y miente como ella es. La Constitución habla de que se pueden prorrogar los presupuestos. Lo que sí es evidente es que esta legislatura no tiene aprobados ni unos presupuestos en la que ella gobierna. En segundo lugar, la Constitución a la que ella alude de la prórroga también dice que hay que presentarlos 3 meses antes de que finalice el año en el Congreso. Y tiene un artículo dedicado a eso y ese no hace referencia y lo han incumplido sistemáticamente. Y ella de los presupuestos dice que se están trabajando, dio fechas de marzo del primer trimestre, no se han presentado tampoco, siguen ahí, no sé qué ajustes van a hacer y bueno, ella se va de candidata, ella mismo va a estar en Andalucía de candidata a presidir la Junta. Imagino que va a dejar los presupuestos seguramente empantanados. Y respecto al comentario de mi querida amiga Patricia, de lo de la alternativa, yo no soy de ningún partido, no soy del PP, yo fui de la UCD. Pero mira, la única alternativa para sacar del gobierno que todos deseamos a Sánchez
Es el Partido Popular, nos guste o no nos guste, con vosotros seguramente porque tenéis que llegar a acuerdos, pero es la mayoría de gobierno que hoy tenemos y eso es una... Que mueva ficha, una casa... que haga algo. Lo que no se puede es tener la posibilidad y no hacer nada. Lo que no podemos permitir los españoles, y muy rápido, es esa alternancia, ese bipartidismo PP-PSOE, porque ya Aznar, ¿no?, en los 90 y ese pacto de Majestic empezó con esas cesiones a Cataluña, creando españoles de primera y de segunda, y no puede ser que el Partido Popular, liderado por Feijóo, esté con una política de brazos caídos esperando el turno. Tiene la posibilidad y está malgastando una oportunidad de oro como Moreno Bonilla está malgastando con su mayoría absoluta en Andalucía. Pero es que la alternativa, presentar una moción de censura para perderla es fortalecer. Ahora tiene que perder, no le gusta mucho hablar, que haga, así es que porque por la aritmética parlamentaria no sale, Patricia. Que dé la guerra, que desgaste a este Sánchez. Es fortalecer la Sánchez. Que es mucho más de la palabrería en las sesiones de control. Una moción de censura como candidato Ramón Tamames y aquello... Y pues, se puso de perfil el Partido Popular, como se puso de perfil cuando llegamos al Congreso la ilegalización de Bildu, lo que hay que ganarles con como los se pone votos, de perfil cada vez que decimos las pruebas para los menas, como se pone de perfil en cuestiones que son clave para los españoles. El enemigo no es el Partido Popular vuestro, el enemigo es Sánchez. Nosotros y no hay que sacarlo de la Moncloa cuanto antes. Y para eso que hace falta que le voten los españoles a los dos partidos mayoritarios del centro derecha que lo estaban haciendo en las comunidades autónomas donde se han llamado a votar. Los españoles queremos un cambio, los españoles de bien. Pues muy bien, que el Partido Popular entienda de una vez que Vox está aquí para cambiar la política, que Vox respeta a sus votantes y que lo que le estamos pidiendo en esos gobiernos regionales es puro sentido común. Y no sé por qué se atrinchera que parece este Feijóo y este PP más de la izquierda y la izquierda más radical que de lo que propone Vox, que son medidas muy claras que tienen que ver con la seguridad en nuestros barrios, que tiene que ver con quitar o reducir impuestos, que tiene que ver con derogar las políticas que están atacando de manera directa a nuestra industria, a nuestro campo. Tan difícil no se lo ponemos. Patricia, la democracia es así. El señor Feijóo no quiere presentar una moción de censura y ya está, no quiere. ¿Qué vamos a hacer? Decir que no es el líder de la oposición cuando no hace todo lo que se puede hacer por echar a Sánchez. Yo quiero decir algo sobre María Jesús Montero, ya que salió antes. Yo pienso que está un poco grillada desde el respeto, porque subió una foto en el homenaje a las víctimas de Adamuz que hicieron sin las familias, una cosa política, partiéndose de risa, vamos a decirlo así, con Yolanda Díaz. Y yo entiendo que a veces en situaciones funerales, tanatorios, la risa sirve para destensar. A veces sirve de catarsis. Pero no subes una foto riéndote. ¿Cómo subes una foto de un homenaje que no es funeral, porque funeral suele ser más cuerpo presente y tal? Un homenaje, vale, a las víctimas. Y subes riéndote con la otra, con Yolanda Díaz. Esta gente tiene una desconexión con la realidad que algo les falla, no lo entiendo. A la señora de Hollywood. Sí, tiene razón. Bueno, que sepan ustedes, no lo vamos a debatir, que sepan ustedes que Sánchez se va a gastar 84.000 euros suyos y nuestros en maquillaje y peluquería en los próximos 2 años. Vamos, ni la Pantoja se gastaba tanto. Un profesional, un profesional. Eso suma a lo que ya se ha gastado haciendo trampilla con los contratos. Todos por las cosas esas que le salen en la cara. Un profesional del gasto. Bueno, ahora sí. Como ha salido aquí Adamuz, como ha salido aquí lo de las averías de hoy del AVE, etcétera, lo que le va a costar a Málaga perder el turismo en la Semana Santa por culpa de un incumplimiento de un tal Óscar Puente que dijo que estaría todo resuelto para la Semana Santa y ahora dicen que el talud que se cayó, que tal y que eso no estará hasta finales de abril, que ya veremos si para entonces se cumple. Nos lo cuenta María Vallejo. Nuevo palo ferroviario a Andalucía y más concretamente a Málaga. El Ministerio de Transportes anunció hace varios días que la reapertura del AVE que une la ciudad malagueña con Madrid no se va a producir hasta después de Semana Santa. Algo que va a perjudicar y mucho a Málaga porque recordamos que la ciudad es un gran atractivo turístico, sobre todo en esa fecha, en Semana Santa. Serían más de 3 meses los que esté totalmente incomunicada por tren del resto de la península. Esto supone unas pérdidas de unos 2.000 millones de euros. Y es que relacionados al turismo hay hasta 80 sectores perjudicados de actividad, por lo que también se calcula que podría poner en peligro la contratación de unas 6.000 personas, ya sean fijos discontinuos o temporales. La Junta de Andalucía, ante esto, ya ha anunciado que está estudiando instrumentos jurídicos para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que compense todas estas pérdidas al sector. Patricia Rueda.
Hace 2 semanas estuvimos reunidos con la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol y ya nos dijeron que en el peor de los casos, si no se cumplía esa fecha que habían dado en un principio de 23 de marzo, se exponía lo que acabáis de comentar. Se habla de esos 2.000 millones de euros, que se dice muy pronto, en pérdidas económicas y 6.000 puestos de trabajo. Si no se restablecía esa conexión Málaga-Madrid. Las reservas han caído un 30% y el sector lo veía con mucha preocupación. Tristemente se confirma lo que ya desde Vox denunciamos, y es que es mucho más que permitir la movilidad a los malagueños. Es que cómo conectas el sur de España con Madrid y el resto si no se puede prestar un servicio que es la alta velocidad. Hoy uno de los viajeros me contaba salida a las 7:30 desde un autobús, ¿no?, desde la estación María Zambrano hasta Antequera. Allí está esperando 1 hora porque resulta que tampoco tenía la certeza. Se montan en el tren y han tenido que estar 1 hora dentro del tren esperando a ver qué sucedía. Y ha llegado a Madrid a las 12:30. Y entonces aquí sobre la mesa se ponen muchas cuestiones. Por un lado, la incompetencia de este ministerio y de este gobierno, la poca vergüenza, porque ni dimite Óscar Puente ni nadie del gobierno dimite, y el atentado que supone cuando España ha sido un referente en la movilidad en cuanto a la alta velocidad y que ahora estemos en un momento en el que se pagan más impuestos que nunca. Lo vimos en las noticias la semana pasada, desde que Sánchez está en el poder se han subido 97 impuestos y pagamos impuestos, ¿no?, como decimos nosotros, de países nórdicos para servicios tercermundistas. Y es que la cuestión clave, cuando yo estaba escuchando las declaraciones de Adif, es que no pueden garantizar la seguridad. No pueden garantizar la seguridad. Yo ya en retiradas ocasiones, desde la tribuna del Congreso, desde las comisiones y antes del fatídico accidente de Adamuz, ya avisamos. El sector avisó, posible descarrilamiento, las vibraciones, sabíamos perfectamente en qué tramo, porque lo había denunciado los maquinistas, porque solo tenías que montarte en el AVE para coger la botella de agua, porque había mucha vibración. Por cierto, esa vibración alertaba de una posible fisura en el rail. Y, entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Y esto ciertamente es grave porque estamos hablando de pérdidas económicas, de puestos de empleo y de incomunicar a una ciudad como Málaga. Y finalizo, y yo lo he dicho desde la tribuna, Málaga aporta mucho y Málaga es, en esos presupuestos de los que hemos hablado hace un momento, que esta ministra se dedica alegremente a reír, que es una anomalía democrática, Málaga siendo una de las ciudades que más da, porque es verdad que aportamos mucho, pues es la que menos recibe. Es que están ninguneando, y este gobierno ningunea a las provincias leales con España y, sin embargo, cesiones continuas a separatistas. Nos vamos a publicidad, volvemos en 2 minutos. Fijad. La pregunta es muy sencilla. ¿Podría estar las rodalíes catalanas fuera de plazo en la entrega de los servicios de tren, Pino? Pues no, si llega a ser un tema, si este tema de Málaga tan grave, porque es la temporada de la que viven muchas familias durante varios meses, esta temporada, y que crea mucho empleo, que también viven muchas familias durante varios meses, porque es temporada súper alta. Es la temporada como el mes máximo de verano, donde van allí por 2 razones, por el clima y por su Semana Santa. Y hay visitantes que van allí, que tienen segunda vivienda y va hasta aquello lleno. Y es una vergüenza, es una irresponsabilidad
de este ministro que se ha demostrado que es un gran incompetente en la gestión de empresas como Renfe. No ha sabido gestionar desde que llegó al ministerio y no tiene la vergüenza tolera de presentar la dimisión. O su presidente, si vela tanto por el interés general, tenía que cesarlo inmediatamente por incompetente. Porque si quisieran haber arreglado lo de Málaga, estaba arreglado metiendo más turnos, metiendo más empresas, haciendo un calendario de ejecución y vigilando la obra. Y estaría ya quitado el derrumbe del taúd ese que hubo en Álora. Que fue lo mismo que pasó con el Rodalías. Claro, ahora, como los temas son que afectan solamente a Andalucía y en Andalucía el PSOE va de caída picada, pues hay que fastidiar a la región. Sí, se cumplen 2 meses de una tragedia ferroviaria y humana y de un problema político muy grave, porque, a ver, las advertencias previas sobre el mantenimiento estuvieron ahí durante mucho tiempo y cuando los usuarios se quejaban, el cabestro del ministro les insultaba. Entonces, claro, existe, yo creo, aparte que no hay una voluntad de arreglo. Es como que se quejaban y decían, es que si nos hubieran avisado de que no iban a llegar para Semana Santa, se hubieran buscado otras alternativas de transporte, aunque fuera en avión, aunque fuera... Pero van a fastidiar, vas a ver una pérdida de al menos 2.000 millones de euros. Una comunidad que, como dijimos, vive del turismo, que la Semana Santa es un patrimonio cultural que da de comer a muchísima gente, y esto es que el socialismo jode todo lo que toca, y ahora le ha tocado a España y no tiene visos de arreglarse. Pero mira, controlan la narrativa estupendamente esta gente, porque con el Prestige, por ejemplo, se hizo un nunca más. No hay un nunca más de Adamuz, no hay unos movimientos de gente que salga a la calle con camisetas, con documentales, con canciones, no, porque ha pasado con el PSOE. Al deterioro de los servicios se une también la sensación de oscurantismo y de abandono por parte del gobierno. Es como que la gente está que no sabe, es la incertidumbre. Bueno, voy a ir de Sevilla a Madrid, ¿voy a llegar? ¿A qué hora voy a llegar? ¿Le pasará algo al tren? ¿Llegaré? ¿Voy a mandar un mensaje a mis familiares por si acaso, para que sepan? O sea, somos la cuarta economía del euro, pero a efectos prácticos somos tercermundistas, porque estas cosas lo demuestran. Tengo muchas ganas de que lleguen las elecciones de Andalucía porque va a coincidir con los últimos días de la campaña el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Constitucional sobre la amnistía de Puigdemont. Ya, eso habrá que vivirlo. Hoy lo que hemos vivido no ha sido tanto eso, conocimiento de eso sí, pero el resultante no. Como que Illa y Esquerra se están dando una segunda oportunidad, ha retirado los presupuestos Illa, lo cual es grave, a 2 días de empezar a debatirlos y de que se los iban a tumbar. Y ahora están buscando cómo comprar el voto de Esquerra Republicana y eso puede tener consecuencias para la política española. Salvador Illa decide junto a Esquerra Republicana retirar los presupuestos para ganar tiempo. La convicción garantiza la estabilidad y actuar con responsabilidad. Es la que nos ha permitido alcanzar este acuerdo. No nos podemos permitir poner en riesgo el escudo social que las familias, los trabajadores, las trabajadoras y las empresas necesitan. Ambos partidos se comprometen a seguir negociando para aprobar las cuentas antes de que se acabe el plazo fijado el 31 de julio. Los republicanos celebran la decisión de Salvador Illa y avisan que lo quieren todo. Nosotros queremos continuar negociando unos buenos presupuestos y queremos negociarlos en el marco de los acuerdos de investidura. No renunciaremos a nada. Lo queremos todo. Sin embargo, el acuerdo entre ambas formaciones no ha sentado nada bien a Junts. Lo tachan de fracaso, irresponsabilidad y espectáculo y acusan a Illa de jugar con el país. Qué irresponsabilidad, qué inestabilidad y qué espectáculo. Presidente Illa, usted ha jugado con el país. Tras hacer público este acuerdo, Salvador Illa ha anunciado la celebración de un Consejo Ejecutivo Extraordinario para aprobar un suplemento de crédito. El escenario en Cataluña es de auténtica incertidumbre. Además de los presupuestos, que ahora mismo están en el aire, es también una incógnita lo que sucederá con la amnistía. La previsión política era que Puigdemont pisara Cataluña antes de primavera. Sin embargo, el regreso del fugado todavía está desdibujado. Es más, según el Confidencial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional prevén que el fallo que marcará el regreso del presidente de Junts saldrá a la luz justo en plena celebración de las elecciones andaluzas. Los plazos del TJUE se están eternizando y el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se ha comprometido a esperar a la justicia europea antes de manifestarse al respecto.
También ha habido polémica con la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la imposición lingüística del catalán. El Superior de Cataluña ha decidido anular las bases de la oposición para chóferes. Considera desproporcionado para el puesto que se exija un B2 de catalán para conseguir la plaza. Para ser chofer del Parlamento de Cataluña hay que saber más de catalán que Pompeu Fabra. Roberto. A mí lo que me alucina, claro, uno se pregunta, pero ¿cómo fuera de Cataluña alguien puede votar a la PSOE cuando ya no se trata de izquierdas o de derechas, sino de tener un único sentido de integridad territorial, es decir, y de lo común y de la ciudadanía? O sea, votas a un partido que va en contra de tus propios intereses como ciudadano porque sabes que está en manos de estos tipos, que el PSOE está en manos de los golpistas catalanes, además de los filoterroristas y de antes de, bueno, y todavía, ¿no?, de Sumar y los pájaros estos de Podemos. Entonces, no me lo explico. Hay otra cuestión, cuando hablamos de que nadie tiene responsabilidades, la facilidad con la que, por desgracia, nos olvidamos, ahora tenemos la idea de Salvador Illa como el presidente de la Generalitat. Pues Salvador Illa, durante la pandemia, fue ministro de Sanidad y lo pusieron únicamente porque lo estaban promocionando para ser luego el candidato allí. Que murieran cientos de personas al día, le da igual, o sea, pones a un filósofo de ministro de Sanidad, que es como si me pones a mí a gestionar los toros. Este hombre sabe más de toros, yo no. Entonces, claro, ¿qué pasó con Óscar Puente? Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ahora ministro de Transportes. ¿Con qué cualidades, con qué currículum? El anterior ministro de Transportes era Ábalos. O sea, claro, cuando hablamos de la degradación de un país, empezamos por eso también. ¿Quién está al frente del país? Y el anterior Pepiño. O sea, imagínate. Sí, Pepiño. ¿Cómo van a ir los trenes bien? Javier, el tema tiene bastante calado. El asunto es que Illa llega al gobierno de la Generalitat haciendo un pacto que no conocemos con Esquerra Republicana, donde, en combinación con Sánchez, le dan la soberanía fiscal y una agencia tributaria. Entonces, lo que está exigiendo ahora mismo Esquerra Republicana es que ellos quieren la caja íntegra de los impuestos y además que la agencia tributaria funcione. Y ellos, siendo enemigos de España, si tienen ya la caja, ya tendrán el camino más expedito para su programa de nuevo país, independiente y todo esto, porque a ellos lo de España le trae sin cuidado. Pero claro, eso es muy grave porque afecta a dos temas fundamentales constitucionalmente recogidos, que es la igualdad de los españoles, la solidaridad interterritorial. En el momento que tenga la Caja Cataluña y su agencia tributaria, no va a contribuir a los gastos, se va a negar, va a examinar y va a pasar como con el cupo vasco y catalán, y navarro, que poco aportan y las cuentas siempre son oscuras de cuáles son los servicios del Estado que prestamos allí, ¿no? Entonces, claro, esto va dentro de un programa que tiene el PSOE oculto, que es hacer una republiqueta y una confederación de nuevas repúblicas en una locura que está metido el PSOE y que no acaba de aclarar, porque claro, ellos están defendiendo un programa oculto que es ese, y por eso no saca el pacto que firmó, que es lo que tenía que hacer para ser presidente de la Generalitat con Esquerra Republicana, y por eso le exige, no la aprueba por supuesto porque no cumples. Le digo, quiero todo, ha dicho Esquerra, lo quiero todo. Señora Rueda. Es una vergüenza este Partido Socialista que se arrodilla ante separatistas, golpistas, herederos de ETA. ¿Cuánto nos va a costar a los españoles esta negociación ahora de Salvador Illa y Esquerra? Porque a mi memoria viene ese 20 de febrero de 2026, ese encuentro en la Moncloa entre Sánchez y el líder de Esquerra. Un Sánchez que está convirtiendo la Moncloa en la cueva de Alibaba y los ladrones de España, porque... Y el marido de Iceta. Porque bien que se reúne de aquellos ladrones que le quitan la igualdad a los españoles, esa tremenda foto del 2025, también de Sánchez junto a la portavoz de Bildu, esos ladrones que le quitan la vida a los españoles. Y en esta legislatura también hay que recordar esas palabras de Sánchez del 2020 donde decía que él no iba a pactar ni con Podemos, ni con Esquerra, ni con Bildu, y ahora se sostiene en ellos. Y hasta ahora, ¿cuánto nos ha costado a los españoles que Sánchez se mantenga en el poder? Pues, por ejemplo, con esas negociaciones PSOE-Esquerra, ¿no?, perdonar o condonar esa deuda de 17.000 millones de euros. La gestión de cercanía, que se mueve entre 300.000 y 400.000 usuarios. Y tristemente vendrán más cesiones. Y esa es la política que tenemos ahora con este Sánchez a la cabeza. Bueno, ¿vamos a hablar de corrupción hoy o no? Claro que sí, claro que sí. Una buena noticia. Luego viene la mala, pero ahora viene la primera, la buena. El día 12 ocurrió un evento que esperábamos muchos, y es que
el comisionista Víctor de Aldama se sentó con el señor de la Fiscalía de Anticorrupción y con el juez Ismael Moreno y le dijo, mire, aquí está el sobre, sobre que decía Zapatero que jamás existió. Aquí está el sobre con los datos, me lo dio Delcy Rodríguez, y aquí están los datos de que PDVSA, la petrolera venezolana, atendió con 250 millones de dólares tanto al PSOE como a la Internacional Socialista que dirige Pedro Sánchez. El tema está bajo secreto, así es que no se puede avanzar más, que esto ya está en manos del juez, que el fiscal también lo sabe y que, lógicamente, como es obvio, el señor de Aldama quiere algo a cambio, ya sabemos por dónde cae. Y luego está lo de las constructoras, pero eso lo vemos más tarde. Vamos a comentar esto de la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. Hombre, Aldama lo lleva diciendo bastante tiempo, ¿no? De que ahí había dinero que podía afectar al PSOE y a la financiación irregular del PSOE. Vamos a ver el contenido del sobre. Me parece que se lo ha entregado, me parece que tú has dicho muy bien y es verdad que está el secreto del sumario ahora mismo y que eso, pues sabe el juez en la entrevista que ha tenido de 2 horas largas con Aldama en qué consistía esto, pero Aldama lo ha reiterado desde el inicio de que había financiación ilegal, ¿no? Y bueno, pues no se va a quedar en los 90.000 euros que llevó la señora esta allí a Ferraz. Bueno. Es una financiación con mayúscula porque el PSOE, bueno, pues ha tenido ya hasta embajadores que también cobraban también por los asesoramientos verbales de la petrolera venezolana y que han tenido que ir a un proceso judicial y han sido condenados. Tiene buena pinta porque esto no se ha sabido hasta hoy, ocurrió el día 12, y eso cuando el tema es importante encaja más. Bueno, el juez podía haber dicho sobreseído y punto porque esto es una tontería. Roberto. Esa hidra que es la Internacional Socialista, el Grupo de Puebla y el Cártel de los Soles, es un nivel de corrupción y de crimen que deja anonadados incluso el PRI mexicano, que es la corrupción por antonomasia del país, de México, acusó a Sánchez de ser demasiado corrupto dirigiendo una Internacional Socialista. O sea, para que el PRI mexicano te diga eso. Entonces, yo creo que existe un problema de crimen transnacional. Es decir, ya no nos limitamos simplemente a las fronteras de España, sino que hablamos de que va al otro lado del charco. Y cuando España debería tener peso en las decisiones de Hispanoamérica por los lazos culturales e históricos que evidentemente tenemos, el peso lo está llevando ahora Estados Unidos otra vez. Quiero decir, decide sobre Cuba, decide sobre Venezuela y a España ni le consultan porque lo tienen como que vamos a consultar a quién, a Zapatero, a Pedro Sánchez, y ustedes son colaboradores necesarios. Es decir, Zapatero tiene un informe del FBI de Nueva York en el que yo creo que solo falta que den el visto bueno para que vayan a por él con los helicópteros, como sacaron a Maduro. Le pondrán esos cascos y tal. Patricia. Es triste y es cierto que no hay día que no sepamos alguna novedad más sobre este gobierno corrupto. Cuando Abascal dijo que son una mafia, evidentemente no se equivocaba. Y que son una organización criminal lo estamos viendo, porque solo hay que rascar un poco y es que uno te lleva al siguiente. Y estamos viendo este sobre de Aldama, que ya demuestra esta financiación ilegal del Partido Socialista. Hemos hablado hace un momento de ese Ministerio de Transporte, con ese Ábalos a la cabeza, ese Coldo, que tenía un puesto de responsabilidad en Renfe, esas mordidas en contratos públicos, ese Delcy, ¿no? y las maletas, y ese informe de la UCO donde se demostraba una vez más que Sánchez es el número 1. Esto es muy grave porque no es el caso Coldo, el caso Ábalos, el sobre de Aldama, es la corrupción moral y económica del Partido Socialista que lidera Sánchez. Y los juzgados trabajan, no crean que no, y se van cerrando cositas. Ahora ya sabemos quién, cuánto y cómo pagaban al director general de carreteras, que forma parte relevante de la trama y que estaba bajo las órdenes de Ábalos, no nos olvidemos. Y también hemos cerrado otro capítulo. Acciona admite que las obras de Servinavar eran de todo menos limpias. Vamos a verlo.
En el caso Koldo, la UCO ha detectado un pago sospechoso de más de 25.000 euros de la constructora Aquaterra Servicios e Infraestructuras SL al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Herrero, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional. Anticorrupción y la UCO creen que este pago puede ser beneficio por haber concedido a la constructora contratos públicos. El juez Ismael Moreno pide ahora información bancaria porque el concepto de la factura no se entiende, porque Herrero recibió el dinero solo un mes antes de que se registrara su domicilio y porque lo pasó rápidamente a otra cuenta personal. Cabe destacar que esta constructora y otras 3 que se presentaron a licitaciones con Acciona recibieron un gigantesco contrato de 92 millones de fondos públicos para una obra en Logroño, cuando Herrero era jefe de carreteras. Al mismo tiempo, Acciona ha admitido ante el juez irregularidades con Servinávar, empresa de la que Santos Cerdán sería dueño del 45%. La compañía dice que pagó casi 7 millones de euros a Servinávar y que ha detectado varias anomalías. Destacan 2 obras donde se habría ocultado información para que los controles no detectaran irregularidades. Muchas gracias, Marina Neila. Manuel Pino. Bueno, todo está en la órbita de Ábalos, Koldo, Cerdán, ¿no? O sea, que son los 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español. En esa órbita tenían una organización que parece que daban mordidas por adjudicar contratos, ¿no? Y esto, bueno, pues mira, ya han salido los 25.000 euros. Y además de los 25.000 euros sale ya Acciona, que ha sido la beneficiaria, diciendo que le ha pagado a la empresa donde se presume que es accionista, Cerdán, nada más y nada menos que 7 millones de euros en un periodo de años. Y luego también hay un comentario que yo he leído hoy que dice que costaba identificar el trabajo que había hecho. Sí, es una manera muy elegante de decir que no dieron palo al agua, pero costaba identificar en esas obras qué unidad o qué trabajo habían hecho para cobrar ese dinero, claro. Es que blanco y en botella, ¿no? Roberto. La banda de Sánchez no es que llegara al poder y luego se corrompió, como decían. O dice, no, es que le pasó a Felipe González, claro, con 14 años te acabas corrompiendo, como si fuera una justificación. Es que, claro, tantos años en el gobierno desgasta y cualquiera comete pecadillos. Estos vinieron corruptos de casa. Claro, estos utilizaron el poder ya como medio para seguir corrompiéndose, porque es el caso Koldo, vale, es Ábalos, Santos Cerdán, es Aldama, todo lleva a Sánchez, o sea, todo lleva a que era una organización perfectamente estructurada, incluso familiar, como los clanes de añejos de Sicilia, porque Sánchez tiene a la familia imputada también, o sea, a la familia política y a la familia no política, biológica, por así decirlo. Claro, no elige a sus hermanos o a sus esposas, bueno, a las esposas sí se elige, pero claro, a veces se juntan el hambre con las ganas de comer, y con Begoña pues pasa un poco eso. Entonces, cuando lo analizas bien, hay un montón de ramificaciones, pero yo creo que no tiene sentido hablar de distintos casos. O sea, ¿qué diferencia el caso Koldo? Sí, diferencia en que hay empresas distintas, pero todo es el caso PSOE. Sí, es verdad, Patricia. Lo más triste es que después, siempre en sesión parlamentaria, me da igual tribuna o comisiones, los socialistas vienen a decirte que suben los impuestos para que tengamos mejores servicios públicos. Y entre los servicios públicos está, como algo muy importante, la infraestructura. Y quien coja su coche para trasladarse al trabajo, recoger a los niños o llevar a la familia al médico, yo no sé en Madrid, pero en Málaga hay tramos donde verdaderamente te pones en peligro, y estamos hablando de un peligro de seguridad vial, estamos hablando de un problema para los que utilizan el coche como medio de transporte para hacer trabajo, los transportistas, y es muy visible el deterioro y el mal estado en el que se encuentran las carreteras españolas. Claro, ahora entiendes cómo sucede esto, y es que si no se invierte en el mantenimiento y la conservación, como denunciaban hace una semana, que también me reuní con ellos en el Congreso, la Asociación Española de Conservación y Mantenimiento de Carretera, si no se invierte, pasa lo que pasa. Y claro, ¿por qué no se invierte? Pues gracias a la UCO lo estamos descubriendo. Una vez más, el dinero ese que saquean base de impuestos y te dicen que es que esto es bueno para ti, se lo meten ellos en sus bolsillos, y así va España. Es más, resulta que Isabel Pardo de Vera, que fue presidenta de Adif, se veía en secreto en un pisito del barrio de Chamberí, por aquí, con el ministro, con Ábalos. Y ahí le decía a Ábalos cosas al oído tan bonitas como: liquida el tema con el pequeñito. El pequeñito es Santos Cerdán.
¿sabes? O sea, bueno, que en ese apartamento valía la pena tener una cámara, porque a ratos iban las putas, a ratos los constructores, a ratos iba Isabel Pardo de Vera. Bueno, eso era como el camarote de los hermanos Marx, pero en plena intensidad. La parte contratante, esto acláralo con el pequeñín, que yo ya no tengo tiempo para la cosa ya se me escapa, ¿no? Tremendo. Pero Javier, esta señora era secretaria de Estado de Transportes, que no era cualquier cargo del Ministerio, secretaria de Estado de Transportes. Y ha estado implicada desde el origen de esta trama en las mascarillas, que fue de las compradoras de mascarillas importantes, en el inicio de la corrupción cuando el COVID, y luego en la lista de obras, de esa que sacó Coldo, y esa lista de obras eran compromisos políticos que tenían mordidas. Y eso se acabará viendo cuando salga a la luz toda la sentencia. Y también la de Adamuz, la reforma de la vía de Adamuz. Ahí hay una lista, y entonces, claro, no podían hacerlo en el Ministerio porque hay funcionarios. Tienen que tener una zona oculta para arreglar sus asuntos, que unos irían para los amiguetes, otros irían para no se sabe dónde. Igual también el partido recibió algún detalle de esta generosa gestión, ¿no? Lo que no queda claro, Roberto, es si Isabel Pardo de Vera se llevaba los dispositivos escondidos entre la ropa interior, como aquella que estaba el día que la detuvieron en Valencia. Espero que no, porque mezclar ropa interior, dispositivos y huecos, no, pero las hermanas Pardo de Vera son como las gemelas del Resplandor, es tremendo. Le decía Ana Vázquez, una chica del PP, le comentó una vez sobre la hermana, a la que es periodista, y se puso como una energúmena. No, ni se te ocurra decir eso de mi hermana. No sé qué. Al final todo es verdad, ¿no? Como cuando Pablo les escribía en contra de que se investigara lo de Ábalos. Esto es una vergüenza, copostrilia, no sé qué. Y luego dices tú, tío, ¿cómo estás defendiendo a Ábalos cuando eres vicepresidente? Con un artículo, por cierto, muy mal redactado. Tienen las hermanas un pazo en Galicia que ríete tú del de Meirás. No, claro, eso siempre es así. Patricia. Nosotros pedimos su comparecencia en el momento en el Congreso de los Diputados. Por allí no apareció, y también hemos interpuesto querellas, porque cuando decimos que damos la batalla en la institución, en la calle, en los tribunales, lo estamos haciendo con fuerza y determinación, porque esto es muy grave. Bueno, no sé si os acordáis de que hubo un antiguo diputado del PSOE que se llama Felipe Sicilia, que ahora ha vuelto a la policía, era policía antes y ha vuelto después. Hoy le han preguntado sobre las fiestas con cocaína, que fue la policía que levantó un atestado y que luego desapareció el atestado. Y esta es la respuesta de Marlaska, que todo es un bulo. Ahora sabemos, por su amigo Coldo, este de la foto, por si no recuerda quién es, que un antiguo diputado socialista, Felipe Sicilia, participó durante la pandemia en una fiesta privada en la que se consumió cocaína y así quedó reflejado en un atestado policial. Atestado que, según Coldo y Ábalos, ha desaparecido o hicieron desaparecer. Tras esta información de sus dos amigos socialistas, le pregunto, ¿quién dio la orden de hacer desaparecer ese atestado? ¿Fue usted, señor Marlaska? Realiza una pregunta sin contenido para venir aquí y exponer bulos, mentiras y eslóganes carentes de ningún valor y de ningún sentido. Pero usted me preguntaba mi labor como ministro del Interior. Era evidentemente dejar atrás la política de los ministros del Interior del Gobierno Popular. Un bulo, nada, y explicación ninguna, y no voy a investigar a ver si se desaparecieron los documentos, los atestados de la policía, que es muy difícil eliminarnos, No, hay que tener un mando en plaza para poder conseguir eso, Bueno, en fin, señores, que esto es lo que nos ofrece este gobierno en sus múltiples facetas, también en la de Interior, un desastre como el del tío de los trenes, sí, es lo mismo, igual de desastrosos. Los eliges y no encuentras la docena, y a este le sobran. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca vuestra presencia aquí, sobre todo vuestras opiniones, y a ustedes su interés y su atención por el programa. Eso sí, para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. El Gobierno no quiere que le tumben una vez más el decreto cuando lo lleve a convalidar al Congreso. Por eso se focaliza, a pesar de que esto le traiga problemas con la izquierda radical, se focaliza en un consenso con el PNV y con Junts de medidas que le pueden aceptar. La que más probabilidades tiene de salir adelante es que se suspenda temporalmente el pago del impuesto sobre la electricidad, un impuesto especial 5% sobre el consumo que se hizo presente para capear la crisis que tuvimos en el 2003 y que luego mira tú por dónde se quedó y ahí sigue. Y el Partido Popular ha criticado hoy la tardanza y la ineficacia de las ayudas que va a aprobar el Gobierno el viernes. Pedro Sánchez, por su parte, ha tratado de llevar el debate hoy en el Congreso al supuesto apoyo del Partido Popular y de la oposición a la guerra de Irán. Por cierto, y también el presidente se ha escudado en la guerra para justificar que no vaya a presentar presupuestos en tiempo. De hecho, parece que deja en el aire que los vaya a presentar este año. Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Mire, estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar. Y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa y, en consecuencia, las consecuencias que estamos viviendo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, ha confirmado hoy que se trata para el Gobierno, como medida estrella de ese paquete que se aprobará el viernes, de suspender el impuesto especial sobre la electricidad que grava a todos aquellos recibos de electricidad que existen y que puede que se levante durante alguna temporada. No creemos que se dicte el decaimiento de este impuesto que se estableció como temporal en 2023. Así es que, además de eso, ¿qué habrá más? Pues alguna medida muy escasa para el sector del combustible, por ejemplo, rebajar algo la tarifa o el impuesto para los transportistas, para el sector agrícola y para el pesquero. Sí habrá medidas y habrá medidas que tenemos la experiencia ganada de la guerra de Ucrania, donde había varias opciones y entre ellas, por supuesto, está ese 5% que usted menciona. Y el batacazo de Sumar en las elecciones de Castilla y León les obliga ahora a marcar perfil propio dentro del Ejecutivo. Hoy el partido de Yolanda Díaz ha insistido en que va a volver a pelear porque haya medidas que afecten a la vivienda en ese paquete que presentará el Ejecutivo el próximo viernes y que ya ha dicho que no va a incluir este tipo de medidas. Este choque entre las dos almas del Gobierno ha quedado retratado hoy en los pasillos del Congreso. ¿Va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes? Seguro. Seguro, dice la ministra García. El Gobierno no quiere que le tumben el decreto con las medidas para controlar el impacto que la guerra causa en el bolsillo del ciudadano. Por eso es prioritario buscar el consenso y que el decreto salga adelante. En pocas palabras, ¿quién le garantiza eso? Pues el Partido Nacionalista Vasco y Junts. Esa es la razón por la que, por mucho que no se diga, los topes a los precios que exige la ultraizquierda, los topes a los alquileres de la vivienda que piden Sumar y Podemos, eso pues no va a llegar al redactado del decreto que pretende el Gobierno, con las tensiones que puedan venir tanto con Sumar como con Podemos. El consenso para el Gobierno es lo fundamental y el Gobierno quiere pasar por esa maroma contentando a los del PNV y Junts, y eso pasa por mantener el IVA con ligeros descuentos para los sectores más afectados y como no quiere la señora de Hacienda llegar a una reducción del IVA, pues olvidarse de ello y concentrarse en lo posible. ¿Y lo posible qué es? Pues lo posible es, vamos a quitar aquello que quedó del año 23, del 5% del impuesto especial sobre la electricidad, que a los consumidores nos repercute doblemente porque también supone que pagamos más IVA por todo esto. ¿Cómo iba el Gobierno
a renunciar a la tarta que se lleva de los impuestos especiales de los combustibles, que fueron el año pasado 21.000 millones de euros. En fin, así que nos quedaremos con esta suspensión, creo yo que temporal, de esa fiscalidad especial sobre la energía y muy poquito más. Eso es lo que va a dar de sí el decreto del Gobierno, que conoceremos definitivamente el próximo viernes. Y Feijóo ha acusado hoy en el Congreso a Pedro Sánchez de decir no a la guerra, pero de estarse lucrando a la vez de las consecuencias económicas que esta tiene. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo, en palabras del líder de la oposición, es tomar nota de las medidas del plan que ha propuesto el líder del Partido Popular para paliar esos efectos. Sánchez ya da por hecho que los populares rechazarán el plan que presentará el viernes. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han enfrentado en el Congreso a causa de la guerra en Irán. La Cámara Baja debatía por primera vez sobre esta ofensiva en plena resaca de las elecciones en Castilla y León. Los comicios autonómicos han consolidado al Partido Popular como primera fuerza política y eso ha permitido al líder de los populares sacar pecho. Por ello ha comenzado su intervención felicitando a los socios de Sánchez ante la derrota del pasado domingo. Pero hoy quería empezar felicitando a sus socios, a los socios de Sumar, de Izquierda Unida y de Podemos. Felicidades por sostener al Gobierno, felicidades por tragar con todo, con las mentiras, con la incompetencia, con toda clase de corrupción. Felicidades, ahí tienen el resultado, 0 escaños. Pero Sánchez, lejos de hacer autocrítica, ha preferido presumir de la postura del Gobierno ante la situación en Irán y ha vuelto a defender su lema del no a la guerra. ¿Y dónde está el Gobierno? El Gobierno ha estado donde ha estado siempre, en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra. Y aunque Sánchez disimule, dice Feijóo que es imposible ocultar sus derrotas. Lo llama perdedor y le acusa de aprovecharse de la guerra. Por más que disimule, señor Sánchez, 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos 4 años. Momento en el que Sánchez tira de un clásico. Ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. Sobre la mesa también han estado las medidas que presentará el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra. El líder del PP ha exigido a Sánchez que no traiga todas las medidas en otro decreto ómnibus y le ha pedido que deje de exprimir a los españoles. Pero Sánchez da por hecho que el PP votará en contra del decreto. Y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente. Y reta a Feijóo a posicionarse en la guerra. Si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Una avería en la señalización de la estación de alta velocidad de Atocha ha producido un caos de nuevo en el servicio de alta velocidad con llegadas y salidas desde Madrid. Ha sido un fallo humano producido por una empresa subcontratada. En fin, todo eso ha producido unos retrasos impresionantes, sobre todo las líneas, y de nuevo los usuarios frecuentes de este servicio se quejaban de que la alta velocidad ha perdido su fiabilidad, que es lo más importante del servicio, cumplir el horario previsto. Así que llueve sobre mojado. Y lo que más llama la atención es que este fallo humano de una empresa, de un empleado de una empresa subcontratada, lo que viene es a sugerir que el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias no va por buen camino. Vuelve el caos en la alta velocidad española. Los retrasos en decenas de trenes con origen o destino Madrid han vuelto a provocar infinidad de quejas de miles de usuarios que han tenido que esperar 1 hora o más a su tren. Algunos hasta se han quedado parados en mitad de la nada. Parado completamente, aproximadamente hemos estado 1 hora y después nos hemos parado 2 veces más, pero esas segundas veces ha sido un intervalo más pequeñito. Y hemos llegado a las 2 y 2 minutos, es decir, hemos tenido 3 paradas en el recorrido y hemos tardado 1 hora 45 minutos más. Si no están las condiciones, pues no ofrezcan el servicio. La causa de todo esta vez, según Adif, una incidencia en los sistemas de señalización, en concreto una caída de tensión que ha afectado a las estaciones de Chamartín y Atocha.
El origen de esta incidencia podría estar en un fallo humano. Un operario de una empresa externa habría arrancado 8 cables de fibra óptica por error, provocando la caída de los sistemas de señalización, afectando así a las 2 principales estaciones de la capital. Este desastre ha perjudicado por completo y nuevamente la jornada de miles de viajeros. Muchos han llegado tarde a sus puestos de trabajo, al médico y algunos incluso han perdido un segundo tren. Por tema de trabajo, no llegaban a la hora, cada uno tiene sus planes, vamos en esta vida con tanta rapidez que no podemos, esto no se puede permitir. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy mala, muy cansado y no estamos bien para hacer estos trayectos tan largos en estos tiempos que corren como está la vida y se tarde tanto tiempo. Finalmente la incidencia se ha solventado y la circulación se ha retomado lentamente a lo largo del día, acumulando retrasos significativos. Y la suspensión del AVE a Málaga hasta después de Semana Santa preocupa mucho en el sector turístico, que ya cifra las pérdidas en 2.000 millones de euros. Peligra además la contratación de 6.000 trabajadores, muchos de ellos exprofeso contratados para estas fechas tan señaladas, especialmente allí en la ciudad de Málaga. El Partido Popular, por su parte, exige al Gobierno medidas específicas para compensar este perjuicio económico y aseguran que la normalidad no volverá hasta finales de año. Ocurrió el pasado 12 de marzo, pero se ha conocido hoy, y es que el comisionista Víctor de Aldama ha llevado a la Audiencia Nacional, concretamente al juez Ismael Moreno, el famoso sobre que le habría entregado supuestamente Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, con información sobre pagos de cupos petroleros de la empresa PDVSA para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. Eso es lo que sostiene Aldama. 250 millones de dólares a tal efecto que salieron de Venezuela. Por cierto que, como recordarán, Zapatero negó que existiera este sobre. Aldama, lógicamente, busca otro acuerdo con Fiscalía Anticorrupción que le suponga una reducción de sus problemas con la justicia. Y del caso no sabemos nada más porque está bajo secreto judicial. Y en la página internacional, Israel ha atacado este miércoles la refinería iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo y esto ha disparado los precios del petróleo. La parte norte de este yacimiento pertenece a Qatar, que es aliado de Estados Unidos y que ha calificado este ataque como peligroso e irresponsable. La amenaza de Irán de acciones recíprocas después de este ataque ha hecho temblar hoy los mercados mundiales. El precio del petróleo ha llegado a subir un 6% y a las 8 de esta tarde se situaba en los $107, algo inédito hasta ahora. El gas, por su parte, ha subido un 3% y se sitúa hoy en los 50,75 euros el megavatio hora. Israel también mantiene que ha matado a otro alto cargo del poder iraní. Se trata concretamente del ministro de Inteligencia, Esmail Yatib, y que ha dado carta blanca a su ejército para abatir a cualquier otro dirigente de la República Islámica que ahora mismo pues esté desempeñando cargos relevantes. La muerte del alto mando fue confirmada incluso por el presidente formal de Irán, el que actúa en ausencia del elegido nuevo líder del país. Teherán advierte que nadie va a escapar de estas consecuencias de esta guerra terrible y que van a golpear a todo el mundo con la repercusión de lo que saben que más duele, el precio del petróleo. Y ante la realidad de no poder garantizar su Defensa ha anunciado de no poder garantizar su seguridad. Defensa ha anunciado la evacuación de los militares españoles que están desplegados en Irak en distintas misiones de la OTAN. Los 187 efectivos que están desplegados en este país ya tuvieron que ser reubicados por cuestiones de seguridad el pasado domingo, pero el recrudecimiento de los ataques por parte de Irán a Irak urge ya tomar medidas más drásticas. Margarita Robles ha confirmado que la evacuación tendrá lugar en los próximos días. Pedro Sánchez ha anunciado, después de su encuentro con Volodymyr Zelensky, un nuevo paquete de ayudas para el gobierno de Ucrania.
una dotación de 1.000 millones de euros, la mayor parte para producir conjuntamente material defensivo. Dice Sánchez que nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania y que van a mantener el apoyo del Gobierno de España al pueblo ucraniano con la misma intensidad que el primer día. En la visita de Zelensky a España también ha tenido un punto de encuentro con el jefe del Estado, con el rey Felipe, y mañana pues probablemente llevará el planteamiento que ha traído a España al Consejo de Líderes Europeos, que se celebrará pues con Sánchez, entre otros protagonistas. Un nuevo compromiso dotado con 1.000 millones de euros para el año 2026 en apoyo bilateral. De esta forma, el apoyo de España desde el comienzo del conflicto en este ámbito bilateral militar asciende a casi 4.000 millones de euros. Vamos a trabajar juntos y vamos a impulsar la coproducción, la cofabricación en el ámbito de la defensa industrial. Y a solo 2 días de votarse en el Parlamento, Salvador Illa ha retirado los presupuestos, una maniobra inédita. Se concede así el líder del PSC y presidente de la Generalitat un periodo que podría llegar hasta verano para negociar con Esquerra, entre otras, esa cesión de la recaudación del IRPF a Cataluña. Por el momento se descarta el adelanto electoral. Salvador Illa decide junto a Esquerra Republicana retirar los presupuestos para ganar tiempo. La convicción garantiza la estabilidad y actuar con responsabilidad. Es la que nos ha permitido alcanzar este acuerdo. No nos podemos permitir poner en riesgo el escudo social que las familias, los trabajadores, las trabajadoras y las empresas necesitan. Ambos partidos se comprometen a seguir negociando para aprobar las cuentas antes de que se acabe el plazo fijado el 31 de julio. Los republicanos celebran la decisión de Salvador Illa y avisan que lo quieren todo. Nosotros queremos continuar negociando unos buenos presupuestos y queremos negociarlos en el marco de los acuerdos de investidura. No renunciaremos a nada. Lo queremos todo. Sin embargo, el acuerdo entre ambas formaciones no ha sentado nada bien a Junts. Lo tachan de fracaso, irresponsabilidad y espectáculo y acusan a Illa de jugar con el país. Qué irresponsabilidad, qué inestabilidad y qué espectáculo. Presidente Illa, usted ha jugado con el país. Tras hacer público este acuerdo, Salvador Illa ha anunciado la celebración de un Consejo Ejecutivo Extraordinario para aprobar un suplemento de crédito. El escenario en Cataluña es de auténtica incertidumbre. Además de los presupuestos, que ahora mismo están en el aire, es también una incógnita lo que sucederá con la amnistía. La previsión política era que Puigdemont pisara Cataluña antes de primavera. Sin embargo, el regreso del fugado todavía está desdibujado. Es más, según El Confidencial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional prevén que el fallo que marcará el regreso del presidente de Junts saldrá a la luz justo en plena celebración de las elecciones andaluzas. Los plazos del TJUE se están eternizando y el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se ha comprometido a esperar a la justicia europea antes de manifestarse al respecto. Os ha producido un tremendo incendio en una planta de reciclaje de La Bañeza que ha generado mucho humo tóxico y que ha obligado a tomar medidas de protección. En el almacén lo que había eran neumáticos y plásticos principalmente, pero ante la peligrosidad del humo, el ayuntamiento y la policía local han difundido un comunicado oficial en el que advirtieron a la población de los productos potencialmente tóxicos que se estaban quemando, al tiempo que les recomendaban extremar las precauciones para preservar la salud y la seguridad de los vecinos. Bueno, se acaba el periodo sin borrascas. No, se acaban los nombres de las... Tendrán que empezar por la A de nuevo, porque esta se llama Terés. Esta se llama Terés y está azotando con fuerza Canarias. Lo cierto es que es una suerte que esto haya pasado esta semana y no dentro de 10 días cuando empiece la temporada de Semana Santa. Están viendo imágenes del aterrizaje de infarto que ha tenido lugar este miércoles en la isla de La Palma. Los fuertes vientos han obligado a los pilotos a maniobrar para poder sortear esos zarandeos y poder llegar a tierra
de forma tranquila y con paz para las personas que iban en el interior. En Tenerife, son imágenes que están viendo ahora, hoy ha llegado incluso a nevar. Hay también fuertes vientos que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora y se espera que las olas lleguen a los 5 metros de altura. Esto ha obligado a cancelar clases en distintas islas. Es el caso de Tenerife, La Gomera, La Palma, Hierro y mañana por la tarde también en Gran Canaria. Se espera que el fin de semana el temporal vaya remitiendo poco a poco. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Miguel Gutiérrez con Tiempos Modernos. Hasta mañana.